Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la selección de un regulador o controlador solar a partir de la potencia específica en vatios dada por un grupo de módulos solares. Para este ejemplo vamos a partir que tenemos un requerimiento o necesidad de 1500 vatios del grupo de módulos. A continuación vamos a tomar la tabla de datos del fabricante del regulador con el fin de identificar las condiciones o seleccionar el regulador que cumpla con esta condición de admitir o soportar una potencia de módulos de 1500 vatios. Entonces podemos ver que aquí esta es la zona donde tenemos las potencias de módulos que podemos soportar. Vamos a identificar este caso. Aquí vean, en esta condición podemos admitir 1560 vatios y tiene que ser un regulador de 30 amperios y al mismo tiempo trabajar con un sistema de baterías a 48 voltios. Eso es muy importante identificar cuando nosotros hacemos esto. Aquí tenemos otra condición, véanlo acá. Podemos usar el regulador de 40 amperios con un sistema a 36 voltios. En este caso tendría que utilizar, por ejemplo, si son baterías de 12 voltios, 3 en series, mientras que en un sistema 48 tendría que utilizar 4. Y el siguiente caso, vamos a analizar este, en el cual tenemos o podemos usar un regulador de 60 amperios, pero trabajando un sistema de baterías con tensión de 24 voltios. Aquí hay otros valores, como por ejemplo esta situación donde tenemos un regulador de 50, pero su capacidad aquí es muy grande, entonces serían 1950 vatios y yo realmente necesito conectar 1500. Entonces es mejor analizar estos tres que tenemos aquí actualmente. Bien, otra situación consiste en que vamos a hacer el análisis con los sistemas A48 y con el sistema 24 voltios en tensión de baterías. Para hacer el video un poco más corto, el análisis con el sistema 36 es similar, pero ya enfocándote en estos dos puedes hacer fácilmente el análisis con un sistema de baterías a 36 voltios. Ahora vamos a concentrarnos en los posibles módulos cuya suma nos dé la potencia de 1500. Por ejemplo, no podemos coger en este caso o seleccionar un módulo de 200 vatios porque sabemos que 200 vatios lo máximo que nos puede dar son 1400. En cambio podemos tener un valor exacto con 150 vatios de un módulo, con 250 y con 300. Bien, entonces con todos tres que de ellos vamos a hacer los análisis. Vamos a comenzar primeramente con la situación en la cual tenemos un regulador con corriente nominal de 30 amperios y con sistema de baterías o tensión de baterías a 48 voltios. En este caso tenemos aquí 4 baterías en serie de 12 voltios. Volvemos nuevamente a nuestra tabla de datos para identificar las características de operación de este regulador. Habíamos dicho que en este caso sería el de 30. Aquí tenemos su potencia de entrada 1560 y tenemos su tensión de 48 voltios. Ahora vamos a enfocarnos cuánto sería en este caso la tensión de entrada de esos módulos, y nos especifica que para los casos de los reguladores de 20, 30, 40 puedo admitir hasta 130 voltios DC en tensión de entrada de esos módulos. Esto es un valor muy importante porque nos va a determinar la construcción del ramal. Para comenzar nuestro análisis hemos tomado aquí los parámetros requeridos por nuestro regulador de 30 amperios con un sistema de batería 48 voltios y tenemos las características del módulo base, para este caso 150 vatios. Entonces lo primero que vamos a hacer es construir un ramal del grupo de módulos, y eso lo vamos haciendo colocando tantos módulos en serie cuyo tensión de circuito abierto final se acerque al valor de la máxima tensión de entrada del regulador, que en este caso es 130. Después de ello
vamos a analizar con cuánta potencia queda ese ramal y la corriente de cortocircuito del mismo. Entonces vamos a empezar. Veamos aquí que tenemos mi primer módulo. Vamos a conectar otro en serie. Al conectarlo en serie, recuerden que las tensiones se suman. Aquí tenemos aproximadamente unos 44 voltios. Entonces tenemos que llegar a 130. Podemos colocar dos más si nosotros queremos. Mírenlo aquí, un tercero y tenemos un cuarto. En este caso estaríamos alrededor de unos 90. Entonces podemos adicionar un quinto módulo. Veámoslo aquí. Y ahora sí, vamos a verificar con cuánta tensión de circuito abierto quedamos. Recordemos que como tengo 5 en serie, tenemos que la tensión de circuito abierto del ramal es igual a 5 por la tensión de circuito abierto de uno de ellos, nos da 112.1 voltios, lo cual está bastante cerca de 130 y no podemos adicionar un sexto módulo. Bien, ahora ya con esto podemos analizar con cuánta potencia quedamos. Entonces mi potencia aquí es de 5 por 150 vatios, nos daría 750 vatios por ramal. Y recuerden que la corriente I sub SC del ramal es la misma de un módulo. Por tal razón la corriente del ramal es de 8.45 amperios. Bueno, ya tenemos construido el ramal. Ahora nos vamos a ver cuántos ramales en paralelo podemos construir hasta completar la potencia requerida. Para este caso podemos adicionar un segundo ramal, con lo cual vamos a completar unos 10 módulos, como estamos observando aquí, en un arreglo 5S2P. Por tal razón vamos a ver las características con las cuales nos queda este grupo y por tanto recordemos que la tensión del grupo, en este caso el B sub OC de grupo, tiene que ser la misma B sub OC del ramal, por tanto es de 112.1 como lo calculamos en el paso anterior. Ahora vamos a ver cuánto es la potencia del grupo. Recordemos que es igual a 2 veces la potencia de un ramal. Recordemos que nuestro ramal calculado, la potencia fue de 750 vatios. Obviamente al multiplicarlo por dos ramales nos da 150 vatios. O también podemos hacerlo, sería en este caso 10, que sería la cantidad de módulos por la potencia unitaria, que es 150 y nos da 1500 vatios. Y cumplimos con nuestra capacidad requerida. En cuanto a las corrientes, en este caso tenemos que la corriente I sub SC del ramal es de 845 y como tengo dos ramales lo multiplicamos por 2 para obtener 2 por 845, nos da 16.9 amperios. También podemos calcular en este caso la corriente I sub MP, pero entonces ya se los dejo a ustedes porque es la misma fórmula, 2 por 7.90 y obtenemos la corriente de ese grupo. Bien, entonces bajo estas condiciones este sería el arreglo utilizando los módulos de 150 vatios. Ahora vamos a hacer nuestro análisis pero con módulos de 250 vatios y vamos a comenzar con los mismos pasos. Sabemos que mi primer paso es construir el ramal con módulos de 250 en este caso hasta cuyo VOC final se acerque a 130. Entonces veamos que en este caso nuestro módulo de 250 tiene un VOC de 37.8 voltios, como estamos viendo aquí. Entonces aquí tengo uno, vamos a colocar en este caso un segundo, podríamos tener alrededor de unos más de 70 voltios y podemos agregar un tercero. Veámoslo aquí. Bien, entonces nuestro ramal en este caso queda conformado por 3 módulos. Bien, ahora vamos a ver con cuánta tensión de circuito abierto final quedamos con estos módulos de 250. Veamos a ver que el B sub OC de ramal es igual a 3 veces por la B sub OC de uno de ellos, que es 37.8 y nos da 113.4 voltios. Vean que nos dio 113 y no podemos adicionar un cuarto módulo porque simplemente nos pasamos del requerimiento de 130 voltios. Por tanto nos quedamos así. Bien, ahora en cuanto a la potencia, vamos a tener que por este ramal voy a tener, como tengo 3 módulos por 250 cada uno, tengo 750 vatios. Y la corriente del ramal es la misma corriente de un módulo, en este caso es de 8.74 amperios, como estamos observando aquí.
Bien, ya teniendo nuestro primer ramal, vamos a construir los ramales en paralelo, en este caso para completar nuestra potencia de 1500 vatios, y para ello solamente podemos agregar un ramal con otros 3 módulos. Entonces aquí ya yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos de 250 en un arreglo tipo 3S2P. Entonces con esta situación vamos a verificar los parámetros finales del grupo. Entonces recordemos que mi tensión de circuito abierto es la misma tensión de ramal, y ya lo calculamos, sería 113.4. Ahora la potencia del grupo es igual a, como tengo dos ramales, 2 por la potencia del ramal, que en este caso es de 750, nos da 1500 vatios, con lo cual completamos el requerimiento de 1500 que nosotros iniciamos en el video. Entonces estamos correctos con la potencia exacta o adecuada. Y en cuanto a las corrientes de cortocircuito del grupo, es igual a 2 veces la corriente del ramal. En este caso tengo corrientes de ramal de 874 y son 2 ramales. Por esta razón tenemos 17.48 amperios. Entonces esta situación es excelente para hacer un montaje de un grupo de módulos. Pero entre el anterior y con módulos de 150 y esta con módulos de 250, se prefiere esta porque tengo menos módulos involucrados en el sistema y son menos conexiones. Ahora vamos a hacer el análisis del módulo de 300 vatios. Entonces comenzamos con el mismo paso que indica la construcción del ramal con módulos en serie. En este caso vamos a tomar un primer módulo, un segundo módulo, aproximadamente aquí tenemos ya unos 90.2 voltios. Si agregamos un tercer módulo nos vamos a exceder de los 130. Por esta razón no podemos colocar ese tercer módulo y vamos a quedar limitado a 2. Entonces vamos a ver que en este caso la tensión al circuito abierto del ramal queda limitado a 2 módulos por 45.1, tenemos 90.2 voltios. Bien, el asunto ahora se establece porque voy a completar ahora otros ramales. Entonces vamos a colocar un segundo ramal, mirámoslo aquí, y con esto vamos a tener una potencia de unos 1200. Pero vean que si yo quiero colocar un tercer ramal no se va a poder porque voy a exceder la potencia. Por esta razón nos tenemos que quedar apenas con 4 módulos, y con estos 4 módulos apenas vamos a cumplir 1200 vatios. Entonces 1200 vatios es un valor mucho menor que la exigencia que tenemos de 1500. Entonces por esta razón, como no alcanzamos la potencia requerida de 1500, es mejor analizar o trabajar con los módulos anteriores y no trabajar con este tipo de módulos. Veremos a ver si con la configuración a 24 voltios podemos trabajar con este módulo de 300. Pero por el momento, bajo estas condiciones, no se recomienda porque tengo una potencia muy baja de 1200 comparado con los 1500 que necesito. Bien, ahora vamos a comenzar nuestro segundo regulador. En este caso vamos a trabajar un sistema de baterías con tensión a 24 voltios, pero en este caso el regulador tiene que ser de 60 amperios. Bien, entonces vamos a recordar las características de este regulador, los datos. Vemos que a 60 amperios vamos a tener 1560 de potencia de módulos con una tensión de batería de 24 voltios. ¿Ya? Ahora para este sistema la tensión de entrada de los módulos es de 150 en vez de 130. Entonces vamos a ver qué cambia con relación a esto. Bien, ahora con este tipo de regulador la diferencia está en la tensión de entrada máxima regulador, que en este caso es de 150. Entonces veamos aquí la situación, ya la hemos analizado. Entonces veamos que, recordemos que en este caso nosotros podemos colocar un sexto módulo sin ningún problema. Bien, pero porque cumplimos con los 150. Entonces mi tensión de B sub OC aquí va a ser menor de 150 por ramal. Pero tenemos inconveniente que al tener ya unos 6 módulos tendría que colocar otro ramal con 6 módulos, y por esta razón nos vamos a exceder la potencia requerida, que es de 1500. Entonces por esta razón no podemos colocar ese sexto módulo aquí, porque aunque cumplo la tensión de entrada no cumplo con la potencia
máxima permitida por el regulador. Por esta razón quedaría limitado a usar 10 módulos de 150 en configuración 5S2P como se usó en la configuración del regulador de los 30 amperios pero a 48 voltios. Entonces utilizaríamos la misma configuración con los mismos paneles, tal cual como estamos observando aquí. Bien, ahora vamos a ver el análisis de este regulador de 60 amperios pero con sistema de batería 24 voltios. Y con este sistema sucede algo parecido también. ¿En qué sentido? En que puedo colocar aquí en este caso un cuarto módulo en serie y cumplo con la tensión de entrada B sub OC sin problema. Pero resulta que al agregar un cuarto, mi segundo ramal tiene que ser también con 4 módulos, con lo cual simplemente se excede la potencia de entrada máxima al regulador. Entonces esto lo estamos verificando aquí y esa configuración con 4 módulos en serie quedaría 4S2P y tendría 2000 vatios. Y recuerden que nuestro requerimiento es de 1500 vatios. Entonces por esta razón mi grupo queda limitado a solo 3 módulos en serie y 2 ramales en paralelo, configuración 3S2P, la misma que utilizamos con el análisis del anterior regulador. Y obviamente con estas condiciones voy a cumplir también las funciones con este nuevo regulador. Bien, ahora si voy a hacer el análisis, en este caso con el regulador, con el módulo de 300 vatios va a suceder algo parecido. Vean aquí que en el análisis anterior teníamos dos módulos en serie y no podíamos colocar un tercero. En este caso sí puedo colocar un tercero, pero al colocar un tercero tendría ya otro ramal con 3 módulos para una cantidad total de 6 y por tanto excedo la potencia de requerida de 1500 teniendo aproximadamente 1800. Entonces en este caso también me vería limitado a 4 módulos en arreglo 2S, 2P con estas características de operación que les estoy mostrando aquí. Entonces habíamos hablado que como no puedo colocar más, me quedaría limitado a 1500 vatios y por estar limitado, disculpen aquí, a 1200 vatios, entonces ¿qué va a suceder? No se recomienda el análisis o el uso de este módulo y tendríamos que analizar los dos anteriores. Por tal razón, para estas situaciones se analizaría el de 150 y 250, pero para mi concepto elegiría el de 250. ¿Por qué razón? Porque tengo menos módulos y al tener menos módulos tengo menos conexiones y ese sería el módulo ideal para esta situación con estos reguladores. Muchas gracias y nos vemos en otro video.